participaciones, de estas capacitaciones en este contexto del COVID-19, complicado para nuestra vida republicana. Por igual hay que seguir adelante y tratar de dar algunos conceptos, algunos criterios interpretativos muy importantes en el marco de algunos delitos que de hecho tienen incidencia actual, ¿no? Trataré en la medida de lo posible de compatibilizar mi tiempo, porque en un principio hablamos con la organización del evento, de CEFOCAP, de hablar tanto de delitos contra la libertad sexual o delitos sexuales, y luego pasar a lo que son los delitos contra el patrimonio. Entonces, dicho esto, creo que no tenemos tiempo que perder, dado que nos tenemos más que hora y media, así que vamos al grano, como se dice esto, y vamos a ir compartiendo algunas diapositivas que nos puede servir para poder ir definiendo algunos conceptos sobre los... disculpen, este es delitos contra el patrimonio. Vamos a empezar primero con los delitos sexuales. Con los delitos sexuales. Vamos a empezar entonces con los delitos sexuales y dar algunos puntillazos que nos pueden ser importantes en el análisis de estos delitos. A ver, el Código Penal peruano recoge una serie de bienes jurídicos que son objeto de tutela y a partir de la sistematización del bien jurídico tutelado es que se van aglutinando y se van comprendiendo una serie de figuras delictivas, ¿no? Creo que en el primer orden de valores, y de hecho haciendo fiel reflejo de la Constitución Política del Estado, tiene que ver con los intereses jurídicos fundamentales del ser humano, ¿no? Que tiene una consideración obviamente ontológica, pero que tiene una perspectiva normativa, que tiene una consagración a partir de los textos constitucionales, y a partir de lo que tenemos en los textos constitucionales es que se van finalmente recogiendo por parte del legislador en los códigos penales, ¿no? Doctor, El bien disculpe la jurídico, interrupción, se ha quedado en pantalla negra, no se ha compartido como debe ser la diapositiva. A ver, ¿ahora? ¿Lo están viendo? igual, doctor, se ha quedado o sea, como compartir, pero pantalla negra se ha quedado. Extraño, ¿no? Porque yo tengo acá la visualización. La visualización. A ver, vamos a ver. Ahora sí, doctor. ¿Sigue en pantalla? Sí, ahora sí Ah, ya ok. compartió. Tal vez era un problema con esas diapositivas, ¿no? Entonces, esos bienes jurídicos importantes que estábamos haciendo consideración, que son recogidos todos los códigos penales de contemporáneos, y parte de una construcción, de una perspectiva ontológica y que adquieren consagración normativa, ¿no? La Constitución es fiel reflejo, o mejor dicho, es un efecto reflejo de los bienes jurídicos que son objeto de tutela por el derecho penal. Y lo que nos corresponde el día de hoy, y partiendo de esa premisa, ¿no?, de las libertades, de hecho estamos ante bienes jurídicos de orden personalísimo o fundamentales, ¿no? Distintos los que vemos en este contexto del día a día, algunas agresiones, o mejor dicho, algunas vulneraciones normativas que se producen en este contexto del COVID-19, del estado de emergencia, de algunas disposiciones normativas, de violación de medidas sanitarias, que son delitos contra la salud pública, alguna venta de alcohol gel, de mascarillas, de algunos productos sanitarios sin haber realizado los protocolos necesarios, y máxime cuando son productos corrompidos, falsificados o adulterados, ¿no? O otros finalmente que dan cuenta de la realización de actos ilícitos en el marco de la contratación pública administrativa ante la sobrevaloración de los precios de productos ahora considerados de primera necesidad cometidos por funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Acá nos interesa es finalmente los bienes jurídicos propiamente estrictamente individuales, ¿no? Desde el punto de vista personalista del ser humano y que adquieren una consagración en todas las codificaciones penales como habíamos mencionado. La libertad resulta consustancial y ideal al Estado de Derecho. Y como bien dicen en la doctrina, no puede existir Estado democrático de derecho sin que se reconozca la libertad y la igualdad. Sin libertad no hay igualdad y sin igualdad no hay libertad. O sea, hay ciertas finalmente sintonías y armonías que encontramos en la consagración de nuestro modelo de Estado, ¿no? Es un modelo republicano, pero va alcanzando finalmente armonía y sintonización en el recogimiento de las libertades y los valores fundamentales del ser humano, empezando por la vida humana, ¿no? Y creo que inclusive en estas últimas semanas, y siempre les he estado recordando por de ciertas perspectivas constitucionalistas, que después de la vida humana
que es condición sine qua non para el desarrollo de nuestros bienes jurídicos más importantes, resulta después la libertad, ¿no? Una libertad que de cierta manera ahorita la tenemos restringida, la tenemos limitada en este contexto del COVID-19, en este estado de emergencia, a efectos de evitar que se sigan propagándose el contagio de esta grave enfermedad. Y ya lleva consigo, no sé, casi 7.000 o tal vez más 8.000, no sé cuánto es su registro, 10.000 muertes y una gran cantidad de contagiados, más de 200.000, ¿no? La verdad que la cifra sigue creciendo de forma exponencial y geométrica, y eso nos da finalmente una situación muy alarmante de cómo pueda finalmente ir controlándose esta enfermedad. Bueno, entonces el Estado constitucional de derecho viene a regir esto, el Estado de las libertades, como decía Kant, es los estatutos, el derecho a una coexistencia de libertades. Mi libertad empieza cuando termina al lado del otro y constituye los baluartes, el pilar y los cimientos finalmente de una sociedad que tiende a reconocer las libertades como los cimientos por el cual se estructura todo el ordenamiento, todo el edificio normativo. Es de ahí que el Código Penal peruano, a partir, si es que no me equivoco, del artículo 150 de la parte especial del Código Penal, viene a tutelar los delitos contra la libertad. ¿Qué entendemos por delitos contra la libertad para pasar luego a la libertad sexual? Esos, finalmente, ese factor, ese uso ambulatorio, como lo dice el Tribunal Constitucional, esa capacidad que tenemos para desplazarnos de un lugar a otro, de autorrealizarnos en sociedad, de poder participar en actividades socioeconómicos, culturales, etcétera. O sea, forma parte de todo esto que es inherente a un derecho inherente a la condición de persona humana, y estas libertades únicamente pueden verse coartadas, limitadas o restringidas cuando motivos jurídicos así lo aconsejen, y me refiero propiamente a luego en el transcurso de un proceso penal se condene a una persona a pena efectiva de privación de libertad o un imputable con una medida de seguridad, con internamiento, un nosocomio, o propiamente medidas cautelares que se dan en los procesos penales que adquieren mayor grado de intensidad con la prisión preventiva. En delito flagrante, obviamente están autorizados los miembros de los custodios del orden, los efectivos policiales, y hoy en día, pues en este contexto del COVID-19 hemos advertido y observado una buena cantidad de intervenciones policiales que se han realizado. Algunas personas que salían fuera de hora, ya en toque queda, acá ahora estamos para de las 9, algunas actividades distintas a las que estaban permitidas, eh, que ahora se ha ido aperturando un poco más a las estrictamente compras y abastecimiento de alimento y lo que significa de medicinas, y propiamente las actividades que aún están permitidas económicas, ahora que se han abierto un poco la actividad de transporte público, inclusive de poder realizar deporte, ¿no? Entonces se producen intervenciones, ¿no? Entonces es la posibilidad por la cual el Estado, a través de sus autoridades competentes, puede producirse una afectación legítima, una injerencia legítima al contenido esencial de las libertades fundamentales. Pero fuera de ello no hay posibilidad. Obviamente estamos en un estado excepcional, conforme lo regula el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, y esto es lo que le da finalmente la facultad al gobierno central de haber decretado este estado, que significa la restricción y no el vaciamiento, ¿eh?, del uso ambulatorio de las libertades fundamentales de desplazarnos a donde quisiéramos, salir fuera o dentro del territorio nacional. Por eso lo decíamos el otro día, una suerte de exposición sobre medidas coercitivas. ¿Hasta qué punto el artículo 295 del Código Procesal Penal en cuanto al impedimento de salida del país tiene realmente vigencia normativa y real hoy en el estado de las cosas? Sabedores todos nosotros que las fronteras están cerradas ahorita, o sea, por Chile, Colombia, Ecuador, Colombia, etcétera, Bolivia. Entonces, esta es una cuestión, a decir, muy importante del derecho de reunión, de la inviolabilidad domiciliaria, que están restringidas, pues no se han vaciado de contenido, y lo que no está vaciado de contenido de ninguna manera, o finalmente ha quedado derogado, es la inviolabilidad personal y la integridad personal, ¿no? Y la dignidad inherente de toda persona, ¿no? Entonces, una cosa son finalmente las suerte grado de permisibilidades que existen por las autoridades del orden, no solamente la Policía Nacional, sino también los miembros de las Fuerzas Armadas, sino también que esta restricción de derechos o libertades fundamentales siempre tienen que tomar lugar conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y progresividad. Como ustedes vean el acuerdo plenario del 2019 sobre el uso de la fuerza pública, el cumplimiento del deber, que puede tomar lugar ciertos límites en los cuales hablamos de ámbitos de lícitos e ilícitos. Dicho esto, entonces, la libertad constituye la plataforma esencial para la realización de las personas,
Pero esa libertad, obviamente, cuando es propiamente solamente la capacidad de desplazarse y cuando hay una privación ilegítima, sin justificación o de derecho, que habilita a una persona a hacerlo, pues estamos ya propiamente hablando del delito de secuestro del artículo 152. Estas libertades van manifestando diversas expresiones, diversas tipologías que propiamente han sido recogidas en el Código Penal, empezando cuando le decíamos propiamente la libertad personal y encuentra bastante protagonismo el delito de secuestro, pero empezando con el delito de coacción, para luego pasar a lo que es la intimidad, este ámbito, la privacy, este núcleo tan importante del ser humano que quiere guardarlo para uno y que cuando es finalmente un grado de intromisión, cuando hay un acceso sin consentimiento del ofendido, puede darse uno de los delitos del artículo 154 y siguientes de la parte especial del Código Penal, para pasar a lo que es la violación de domicilio. Obviamente ahora se ha de cierta manera restringido el derecho, la vigencia irrestricta de la inviolabilidad de domicilio, pero eso no significa que la policía pueda entrar cuando le da la gana, sino tiene que haber ciertos indicios, evidencias que dentro de ese lugar se está cometiendo un delito o una infracción finalmente de orden administrativa, o hemos sido muy rigurosos al momento de definir si realmente muchas de estas conductas que son intervenidos los ciudadanos, sea cantando Happy Birthday o tomando alcohol dentro de sus casas, constituye delito a alguno de ellos por desobediencia y resistencia a la autoridad. Para luego pasar al secreto profesional, la libertad de reunión, que también se encuentra restringida en mérito del estado de emergencia, artículo 137 de la Constitución Política del Estado, a la violación de la libertad de trabajo, atentados contra las condiciones de salud y trabajo, cuando los empleadores no adoptan las medidas de precaución necesarias en ciertos trabajos donde ya de por sí hay ciertos riesgos en la construcción, y eso puede significar la puesta en peligro de la vida y el cuerpo y la salud de alguno de sus apoderarios, de sus trabajadores, ¿no? Y propiamente para pasar, se pasa a la libertad de expresión y ahí ya anclamos propiamente a partir del artículo 170 en los delitos contra la libertad sexual. Hay un punto importante, y como lo decía en otra exposición, cuando precisamente se me pidió analizar los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Y sobre todo se hizo un desarrollo sobre el delito de homicidio y sus derivados, ¿no? Propiamente el parricidio, el feminicidio y el sicariato. Y ahí sostuvimos algo muy importante, que resulta imprescindible por el poder jurídico, y ustedes, no sé si todos abogados, estudiantes que están aprovechando este tiempo en casa para capacitarse, para ampliar su bagaje cognitivo en estos puntos tan importantes del derecho penal, y ya vayamos a ver si hay una cuota ahorita importante de delitos contra la libertad sexual en este contexto del COVID-19, donde hemos tenido siempre información de primera mano que hay muchos delitos que se están cometiendo son dentro de las casas, de las habitaciones, de los departamentos, de las residencias, en este confinamiento social obligatorio, pero nos dan cuenta más de violencia familiar y violencia de género, de feminicidio y de una buena cantidad, bueno, dependiendo pues que entendamos por buena cantidad de mujeres desaparecidas, ¿no? Entonces, pero propiamente no hemos todavía recibido registros de una cuota determinada de delitos contra la libertad sexual. Eso habría que verlo a la luz de una cuestión muy importante que hay que definir en este curso de hoy, 13 de junio del año 2020, en que cuando hablamos de la libertad sexual, que estudia una expresión importantísima de la personalidad humana, que es un derecho humano, el derecho a la sexualidad que puede venir ligada con el derecho a la reproducción, y también finalmente con la autorrealización de la persona humana, que es importantísimo tener ese grado de concepción del estado de las cosas, que se cometen en ciertos grados de clandestinidad, ¿no? Siempre cuando hacemos esa diferencia y cuando hablamos de la libertad sexual, que la libertad sexual es como empieza el capítulo 9 de esta titulación del Código Penal de 1991, pero siempre hay que preguntarnos propiamente si realmente en todas estas ilicitudes penales que tenemos hasta el 183B, porque ustedes entenderán pues que códigos penales como el nuestro son objetos de modificaciones a cada momento, es hasta el 184A, con todas las reformas normativas que se han producido en un ámbito de la criminalidad donde pendan una serie de criterios, no solamente los estrictamente jurídicos, sino culturales, sociológicos, morales, éticos y religiosos, ¿no?
No en vano, fijemos lo que sucedió con la ley 28704 del año 2006. Y hablaba muy importante, que es los delitos contra la libertad sexual, que no lo dicen todo, y que el Código Penal de 1991 partió de una diferenciación, en principio desde un punto de vista cronológico. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una gran diferencia entre la tipificación del artículo 170 de la parte especial del Código Penal con la que está regulada en el artículo 173. Y también ustedes me dirían con toda razón, señor expositor, no se olvide el 171 y el 172. ¿Ok? Al margen de lo que sigue ya a partir del 174. Cuando el Código Penal peruano, y así dio su primera construcción normativa, cuando entró en vigencia, fue clarísimo en establecer en el artículo 173 de que en este caso la persona no se requiere, mejor dicho, que la víctima es menor de 14 años. Y cuando es menor de 14 años, no se tutela propiamente la libertad sexual, sino la intangibilidad sexual. Ajá. Importante que, claro, este es todo un apartado de delitos contra la libertad sexual. En el 173, como vamos a decir seguidamente, no es la libertad, sino la intangibilidad sexual. Los menores de 14 y los privados totalmente de discernimiento no tienen libertad, sino lo que tienen es intangibilidad sexual. ¿Ok? Y esto es algo muy importante, pues si ustedes hagan una comparación el 170 con el 173, y sobre todo a la luz de lo que sucedió con la 28704, hagan finalmente el estudio comparativo y van a advertir que para que se cometa el delito del 173, que es un atentado contra la intangibilidad sexual, no es necesario el uso de la violencia física, de la vis absoluta, o de la vis compulsiva finalmente con el efecto de intimidación, con el amenaza de un mal, y que luego con la 3838, porque acá tenemos que entrar con los conocimientos frescos, tenemos que en la medida de lo posible dar recuento y dar análisis de cómo están ahorita la redacción de los tipos penales en particular, en lo que significa tanto el artículo 170 y el 173, de la modificación que se ha producido, y eso fue en julio del 2018, ya van a ser 2 años, donde aparte el anuncio de un grave mal, una intimidación, te vamos a matar a ti, Juan, si no te dejas acceder canalmente, hay a la amenaza, hay el anuncio de un mal grave que se va a realizar sobre la víctima o una persona íntimamente vinculada con aquel. Y se agrega, conforme estos lineamientos que ha habido en los últimos tiempos de violencia familiar y violencia de género, dos modelos políticos criminales a partir de la 3364, lo que significó el decreto legislativo 1323 y la 3819 y 3963, y propiamente la violencia de género, que tuvo su cuota muy importante de derroteros de este inicio de este modelo, a efecto de reforzar la protección punitiva de la mujer, de sus vidas jurídicos más importantes, este bienestar y optimización fuera de toda vida sin violencia, al margen que el derecho a una vida sin violencia, en el sentido de esa contextualización de lo que significa la violencia psicológica, la anulación total o parcial de la libertad a partir de la humillación, la estigmatización, la denigración, que aísla totalmente a una persona y que prácticamente la anula en sus capacidades decisorias. O sea, pierde esa libertad de tomar una decisión conforme un discernimiento suficiente que debe tener una persona en un contexto determinado. Y también el otro medio que se incluyó con la 3838, que los entornos de coacción que impidan a la víctima dar su libre consentimiento, ¿no? Ese es el 170. Entonces nos tiene que quedar algo muy claro en el ámbito de la aplicación de la ley penal y en la solución de los hechos en un tipo penal en particular. Que el 170 tutela la libertad sexual y el 173 tutela la intangibilidad sexual. Si esto es así. Y cuando decía un poco que tiempo atrás yo he tenido la oportunidad de hacer un conversatorio sobre delitos contra la vida y los delitos de homicidio y sus derivados, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿La vida es un bien jurídico disponible? ¿A qué me refiero? El consentimiento de la persona a que lo autoeliminen, a que finalmente le desconecten del aparato fibrilador de la respiración artificial. Pongamos este caso del contexto del COVID-19, donde las personas que son portadoras del virus y están afectadas del mismo, están en el estadio más grave.
que están entubadas y han dejado una disposición, una forma de cómo expresarse, aunque están totalmente, creo que inconscientes, de que esto ya acabe y que esa intubación termine de una vez. Esta situación, si esto es así y alguien tercero, si un médico lo hace, al margen de ciertos protocolos médicos o sanitarios que puede existir, sería un homicidio a ruego, que es un homicidio atenuado, porque el homicidio a ruego nos da un indicativo que aún el consentimiento de la víctima para generar su propia muerte no significa un eximente de responsabilidad penal. Únicamente es un homicidio atenuado. Un homicidio atenuado. Y también cuando revisamos el artículo 113 de la parte especial del Código Penal, y habla de la instigación y ayuda al suicidio, ¿no? Y llega pues el señor, el policía o el bombero y le da la mala noticia a su esposa de que está infectado con COVID-19 y ya tiene un poco de sintomatología. ¿Cómo se te ocurre? Ya has venido a la casa, nos estás poniendo en riesgo. Y ya tú no tienes ningún tipo de valor en esta vida. Lo único que debes hacer si algo te queda de dignidad es autoeliminarte y a efecto de desaparecer de esta faz de la tierra, porque lo único que estás generando no es una situación de riesgo a nosotros y a otras personas. Entonces la señora lo que hace es convencerlo a este señor que está infectado con el virus a autoeliminarse. Y esta es una instigación al suicidio. Una instigación al suicidio. Entonces, la vida humana no es un bien jurídico disponible. Pero en cambio, cuando reconducimos ese debate y ese análisis a los delitos sexuales, las cosas cambian. Y cambian de manera radical. Porque la libertad sí es un bien jurídico totalmente disponible. ¿Creen ustedes que puede haber secuestro? Claro, por lo menos una persona mayor de 14 años, 16, 18 ya, sobre todo adulta, que asiente y da quisiencia finalmente a estar encerrado en un lugar por bastante tiempo. Él quiere estar ahí, no me abran la puerta, no me dejen salir. No algo cuestión distinta que sucedió tiempo atrás, que se vio en las Malvinas, hace 3 años creo, más o menos recuerdo, y de que para evitar que hubieran ciertas sustracciones o hurtos dentro de una tienda, que tenía obviamente, que no funcionaba con las licencias respectivas, se les encerró a 2 personas, a 2 trabajadores, ¿no? Y hubo un problema y murieron por asfixia, o prácticamente se les había colocado una situación infrahumana de una situación laboral, que sería propiamente el delito de explotación laboral, que sería el 153C de la parte especial del Código Penal. Entonces a estas personas se le habían finalmente impedido de poder salir ante un dantesco, algo fue lo que sucedió, no recuerdo exactamente, y estos dos operarios murieron. Se les había colocado una situación infrahumana, degradante, ¿no? Que puede ser propio de manifestaciones de la esclavitud. Entonces la libertad es un bien jurídico totalmente disponible por su titular, pero esto significa una persona con cierto grado de discernimiento y la literatura jurídico-penal en el ámbito de la exégesis de nuestro Código Penal de 1991, los catedráticos y los teóricos han sido unánimes al reconocer los 14 años, ¿no? Los 14 años. Entonces, si una persona consciente ser privado de su libertad, no puede haber secuestro. Siempre tengo capacidad de discernimiento, obviamente. Es algo distinto. Entonces, en el ámbito de delitos contra la libertad sexual y la intangibilidad sexual, la libertad sexual es un bien jurídico totalmente disponible por su titular. ¿Qué quiere decir esto? No sé si con ustedes me ha escuchado o tal vez con otro docente, con otro expositor, que la teoría del delito va generando ciertos ámbitos de valoración y de análisis de forma secuencial, ¿no? La acción, hay que ser atribuida a una persona que tiene un mínimo grado de racionalidad, ¿no? Que tiene un grado de conciencia de lo que está haciendo. Como dice Kant, la imputación no puede construirse si no tenemos a una persona con un mínimo grado de libertad. La libertad es el cimiento de la imputación y el grado de conciencia que debe saber el sujeto de lo que está haciendo, en lo que puede significar eso en la autoría inmediata. Y eso el actio libere en causa o la grave alteración de la conciencia y lo que propiamente nos hace pasar a este plano de la tipicidad tan importante, donde en la tipicidad vamos a definir la lesividad del comportamiento. ¿Y esto qué significa? Recogiendo el numeral cuarto del título primero del Código Penal, toda pena requiere la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico penalmente tutelado. Entonces, si esto es así, pues, si esto es así, ¿creen ustedes que una persona cuando da su libre consentimiento hay tipicidad de un delito sexual cuando no es mayor de 14 años? ¿Qué sucedió cuando se sancionó la 28704?
En el año 2006 se dio esta ley. Creo que lo he mencionado ya en el desarrollo de los primeros momentos de esta exposición, que los delitos sexuales siempre son objeto de bastante grado de análisis, de valoración y de una suerte de reflexiones que, que van más allá de un ámbito estrictamente jurídico. Dicho de otra manera, los delitos sexuales traen consigo realmente conceptos metajurídicos propios de la sociología, de las realidades de nuestra sociedad, propios de la religión, de la ética, de lo moral. Cuando estos contenidos y estos ingredientes metajurídicos van penetrando en la mente del legislador y son los que promueven estas reformas normativas, es donde se pueden producir consecuencias desafortunadas. ¿A qué me refiero con consecuencias desafortunadas? Con que esta ley 28704 haya significado entonces la modificatoria del inciso tercero de la parte especial del Código Penal, claro que también luego hubo la modificación de la ley 30.076 y finalmente con la ley 3838. Una modificatoria que significó negar el derecho de autodeterminación sexual que tenían las personas mayores de 14 y menores de 18 años. ¿Ok? Porque vuelvo a reiterar, tenemos que partir de esa idea muy clara, que solamente los mayores de 14 años y los que tienen un discernimiento total de las cosas, y no los que sufren de ciertas anomalías psíquicas, tienen libertad sexual. Los menores de 14, y lean el artículo 172 de la parte especial del Código Penal, las personas que están privadas de su discernimiento no tienen libertad sexual si no son portadores de intangibilidad sexual. Esa ley 28704 dejó de lado ello y criminalizó las relaciones sexuales consentidas con personas mayores de 14 y menores de 18 años. Esto obviamente vulneró sistemáticamente el bien jurídico protegido desde la aspiración político-criminal que fue recogido por el legislador en el Código de tal data, ya en 1991 al año 2020, estamos hablando de 29 años, ha pasado bastante tiempo. Y que luego de algunos años se procediese de tal manera, habría que quebrar esa sistemática, evidentemente, que luego fue corregida tomando un camino largo y tedioso, porque eso fue 2006, y a partir del 2007 a 2008, ya la Corte Suprema, asumiendo postura y posición y criterios interpretativos, con acuerdos plenarios el 2007, el 2008 y luego el 2012, y ya para dar luego cuenta a las casaciones, fue que fue corrigiendo, ¿no? Que por un lado tenemos en un Estado democrático de derecho el legislador que defina los modelos de política criminal, solamente el legislador, bueno, pues el Ejecutivo cuando se le autoriza y se le delega facultades legislativas, a definir qué comportamientos son prohibidos, interacción o omisión, y cuál es la pena aplicable. Pero el operador jurídico está en la obligación de generar un criterio interpretativo. El criterio de interpretación tiene que tomar como base dos baluartes, o dos principios básicos esenciales: el principio de legalidad y el principio del bien jurídico penalmente tutelado. El nulo crimen nulo pena sin ley previa, y hay que discernir realmente cuál es el bien jurídico penalmente tutelado. Entonces, ya cuando los acuerdos plenarios que se fueron sentando para, de cierta forma, generar un grado de razonabilidad y racionalidad en la interpretación de estos tipos penales. Porque, estimados amigos, el inciso tercero del Código Penal del artículo 173 regulaba, me parece, una pena de 25 a 30 años, bastante. Imagínense, la señorita tenía 16 o hasta 17 o 15, y su pareja de 20, 21, 18, 19 años mayor, sobre todo una pareja el hombre es mayor que la mujer, aunque no siempre se rige ese patrón cronológico, ya tenían prole y empezaba una persecución penal, una investigación, una incriminación, y por ahí que tomaba lugar una medida coercitiva tan drástica como es la prisión preventiva. Antes que se le decía solamente prisión preventiva, ya creo que el Código Procesal Penal, el Estatuto Jurídico Procesal 2004, adquiere esta nomenclatura de una manera uniforme en todos los modelos acusatorios, ¿no? Entonces, ahí se estaba quebrando lo que propiamente lo primero tribunal fue la segunda sala penal de Arequipa al señalar que se estaba violentando y quebrantando derechos humanos esenciales de la persona, como la autorrealización de la persona humana propia, que es producto del derecho a la sexualidad y el derecho a la procreación.
Entonces son derechos inherentes y ahí se hizo un control difuso que en su momento fue negado. Entonces la Corte Suprema fue generando criterios interpretativos a través de acuerdos plenarios, al margen si podamos estar o no de acuerdo que constituyan o no base de precedente vinculante, conforme lo previsto en su momento por el artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales, introducido por el Decreto Legislativo 959 del año 2004, y a su vez, lo que ya el Código Procesal Penal, ¿a través de qué instrumentos es que se pueden generar criterios interpretativos? A través de las casaciones. Y las casaciones ahí de oficio a instancia del Ministerio Público se puede generar doctrina jurisprudencial vinculante, creo que es el 434.3 de este Código Procesal Penal. Si por un lado el legislador hace estas tonterías, si el reformador lo que hace es negarle derechos fundamentales a las personas, y eso a través de una criminalización insostenible, pues el operador jurídico tiene que en la medida de lo posible fijar esos criterios interpretativos para que en la mejor medida pueda adecuar y que el tipo penal o los delitos puedan aplicarse con mínimo grado de razonabilidad y racionalidad. Entonces fueron dos acuerdos plenarios, creo, entre 2007 y el 2008 y uno del 2012. Y ahí cuando yo les preguntaba, estimados amigos y amigas que me están escuchando, si la vida es un bien jurídico disponible y si la libertad sí lo es y la vida no lo es, si yo les pregunto a ustedes, si es una persona, un hombre o mujer mayor de 14, 15, 16, 17 años y que tiene relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo, de otro sexo, porque ya pues tenemos que ir a la apertura y a la amplitud de las diversas circunstancias que pueden generarse dentro de una sociedad pluralista y democrática, si esta otra persona, 16 o 17 años, ha dado su pleno consentimiento y si de por medio no ha habido violencia, amenaza, ningún grado de coercibilidad, intimidación, constricción, compelimiento, no ha habido los entornos, aprovechamiento de entornos de coacción, no ha habido violencia psicológica, el acto que es atípico, es atípico. La Corte Suprema en el segundo acuerdo plenario ya tomó esa posición. Porque en el primer acuerdo plenario, la Corte Suprema, y lo recuerdo bien, que hemos tenido bastante oportunidad de analizar delitos sexuales y hemos escrito al respecto también en nuestra parte especial, que en el primer momento, lo único que hizo la Corte Suprema dijo, bueno, pues no se ha derogado ni los delitos de seducción, ni el otro delito que se incorporó por la ley 28251, que era el usuario cliente. El usuario cliente es el 179-A, aquel que tiene relaciones sexuales con una persona mayor de 14 y menor de 18 años, que ha tenido una reforma con la ley 3963, que es el que da una prestación económica para tener sexo con una que ejerce la prostitución, pero está entre 14 y 18 años. Nosotros también hemos seguido una postura, y fíjese lo que hemos visto en las imágenes de televisión en los últimos días, la operatividad o la funcionalidad de prostíbulos, ¿no? De por sí los prostíbulos no tienen ese grado de legalización en nuestro país, al margen de ciertas excepcionalidades acá en la Gran Lima y tal vez en otras provincias donde las personas que ejercen el meretricio, sobre todo mujeres, son sometidos al control de sanidad, ¿no? Se ha habido varias intervenciones, seguramente ustedes han visto en los medios de televisión, prostíbulos o clandestinos, ¿no? Lugares, cuartos donde se realiza el meretricio, ¿no? Y ahí al margen donde podríamos dar cuenta, ya no propiamente delitos contra la libertad sexual, dentro de estas tipificaciones, sino los delitos de proxenetismo, ¿no? Aquel que facilita o aquel que promueve la prostitución de otra. Pero ahí nosotros hemos hecho un punto de limitación interesante, ustedes hagan el análisis, que cuando se hace prostituir, sobre todo a menores de 16 años, no estamos ante actos de prostitución, sino un acto más grave. ¿Qué puede ser más grave que la prostitución? ¿Lo puede ser, les pregunto a ustedes, el delito de explotación sexual? De hecho, ¿por qué? Porque estas personas menores de 16 años no están en capacidad de discernir, más aún. Hay prostituciones ambulatorias y también lo que significa el turismo sexual infantil. Esto es algo que tenemos que revelar porque en los últimos tiempos, en el contexto del COVID-19, aún propiamente dicho, yo no sé, no lo he escuchado, cuál es ahorita la tasa de incidencia delictiva con respecto a los delitos sexuales. Y de hecho que más debe haber delitos contra la intangibilidad que contra la libertad. Acá más, ¿a qué me refiero?
En el gran grueso de la criminalidad, yo tuve la oportunidad de advertir, cuando tiempo atrás trabajaba en la primera Fiscalía Suprema en lo penal, que el gran grueso de los delitos contra la intangibilidad sexual, esto es cuando una víctima era menor de 14, no solamente mujeres, sino también hombres, se cometían dentro de las casas. Esto es, había siempre una relación de parentesco entre víctima y victimario. De hecho que sí, siempre había una relación de parentesco entre víctima y victimario. Esto que es el autor del delito de la violación a la intangibilidad o la indemnidad sexual era el padre biológico, era el padrastro, era la pareja de la madre, el tío, el cuñado, el primo, hasta el abuelo una vez, ¿no? Después ya les contaré en otra oportunidad qué pasó con el abuelo. Entonces, la Corte Suprema fue generando estos criterios interpretativos, y lo que les decía, y lo que hemos advertido en los últimos tiempos, imágenes, esto es otra cosa del meretricio. La prostitución per se no constituye delito. La persona que se prostituye no puede ser perseguida penalmente, al margen que estas circunstancias que encontraron finalmente teniendo ese tipo de actividades pueden ser altamente contagiosas. Por lo tanto, ahí se estaría pudiendo cometer dos delitos distintos, que no tienen nada que ver con la libertad sexual, que son delitos contra la salud pública. Del 289, pongamos una de ellas, que está ejerciendo la prostitución y a ver, el acercamiento personal y la proximidad física es innegable, inevitable que tenga el COVID-19, de la propagación de enfermedades contagiosas del 289, y el 292 la posibilidad de que estén incurriendo en el delito de violación de medidas sanitarias del artículo 292 de la parte especial del Código Penal. Ustedes habrán visto, ¿no? Entonces vuelvo a reiterar, la incriminación propiamente en el meretricio son los quienes favorecen o dan las bases o dan las circunstancias y las condiciones para que se pueda desarrollar los actos de prostitución por otras personas. Propiamente quienes se prostituyen no cometen delito, propiamente no. Pero en este contexto del COVID-19, y otra cosa, claro, es el proxenetismo y lo que es sustraer a una persona para colocarlo a la prostitución, pero propiamente ahora, en este contexto del COVID-19, las mujeres, sobre todo, no he visto hombres, que estarían ejerciendo el meretricio, estarían incursas en el delito de violación de medidas sanitarias, pues porque ellos tenían que que están violando una serie de medidas propiamente dirigidas a cautelar la salud pública. Ok, pero y también les comentaba, en una propuesta que nosotros hemos desarrollado, un artículo sobre lo que significa la explotación sexual, que la diferencia entre la explotación sexual con la prostitución es lo siguiente. Que en la prostitución tiene que haber una persona que tiene la capacidad de poder autoconducirse y de que tenga discernimiento, por lo menos, tiene que por lo menos ser mayor de edad y tener la posibilidad de salir del negocio de la prostitución cuando le da la gana a su libre albedrío o su libre arbitrio. En cambio, en el caso de explotación sexual, ya hay una persona que está combinada, que está constreñida, está finalmente coaccionada. Si quieres salir del negocio, te vamos a volar la cabeza a ti y a tu familia, ¿no? Ustedes lo habrán visto, pues, también en las series, en las películas, o propiamente en las historiografías de la criminología en nuestro país o en otras sociedades. Entonces, también nosotros hemos propuesto, en el caso cuando la víctima, la que se prostituye, es sobre todo menor de 16 años, no podemos hablar ante un acto de prostitución, favorecimiento al proselitismo, conforme al artículo 179 de la parte especial del Código Penal, sino que nosotros nos inclinamos más por el delito de explotación sexual. Son dos, pues, que se aplican en el proxenetismo y el favorecimiento al proxenetismo, que es el 181, el 179, que ha sido modificado por la ley 30.963. Al momento que se dan estos criterios interpretativos por parte de la Corte Suprema, y tal vez a algunos les queda un poco en el análisis, cuando decimos que la persona tiene que ser mayor de 14 años para que tenga libertad sexual, podemos ir definiendo algunos criterios de interpretación conforme a lo que la Corte Suprema definió en el acuerdo plenario número 7/2007. ¿Qué había que tomar en consideración? Porque en el primer acuerdo plenario de la Corte Suprema, bueno, pues tengo el usuario cliente, tengo la seducción, que no tiene ningún tipo de aplicación hoy en día, el artículo 175 de la parte especial del Código Penal, que sustrae, o mejor dicho, seduce a otro mediante engaño, fraude, otra cosa, es una suerte de estafa sexual, si lo podemos decir de alguna manera, que no tiene ningún grado de aplicabilidad hoy en día, porque ya estamos ante situaciones distintas a las que se acostumbró a tiempo atrás, porque la imagen del seductor era que finalmente prometía matrimonio a la mujer
para lograr de ella el acceso carnal sexual. Esto es un consentimiento, ¿no? Entonces, en el primer acuerdo plenario dijo la Corte Suprema, bueno, pues aplícale los marcos penales del delito de usuario cliente, creo que en ese momento era de 3 a 6 o 6 a 9, el delito de seducción, que tiene una pena mucho más baja de la que estábamos mencionando, porque el 175 es pena de libertad de la libertad no menor de 6 a 9 años, de 6 a 9. Es mucho menor. Vuelvo a reiterar, en ese momento estábamos con una tipificación y una sanción punitiva de 25 a 30 años de pena privativa de la libertad. Una combinación punitiva muy fuerte. En cambio, ya en el segundo acuerdo plenario, la Corte Suprema fue ya un poco más consecuente con su labor interpretativa según los valores de la Constitución Política del Estado y con arreglo a los valores y garantías consagradas en esta Constitución Política del Estado. Derecho penal y Constitución constituye una relación insoslayable, y señaló que cuando no había finalmente coacción, cuando no existía ningún acto de constricción, de compelimiento, de coercibilidad sobre la víctima de violencia, grave violencia o amenaza, el acto puramente es atípico. Entonces ahí seguimos nuestra postura, que la libertad sexual es un bien jurídico totalmente disponible por su titular. Y en este segundo acuerdo plenario, la Corte Suprema señala lo siguiente: ¿qué hay que tomar en cuenta? Primero, la diferencia etaria entre los sujetos activos y pasivos no sea excesiva. Fíjese que una chica de 16 o 17 o 15 años y la otra persona, el agente de 45, 50, 55, 60. Precisamente esos puntos de una diferencia etaria muy significativa entre el sujeto pasivo y el sujeto activo es que podemos tomar en consideración hoy en día, a la luz de la reforma que se produce en el artículo 170 de la parte especial del Código Penal, vía la ley 3838, cuando habla aprovechamiento de entornos de coacción que impide a la víctima dar su libre consentimiento. Yo les pregunto, padres, tutores, curadores, ¿tienen un arraigo significativo sobre sus hijos? ¿Tienen finalmente una relación de superioridad, de ventaja sobre sus hijos? Sobre todo, claro que lo tienen, por supuesto. Entonces, un padre de familia aprovecha esto para decirle a su hija de 15 a 16 años que no la va a dejar salir si previamente no le realiza ciertos tocamientos en sus órganos genitales. Está aprovechando de su entorno de coacción. Esa relación de superioridad, finalmente, de confianza que le depositan los hijos a sus padres, ¿no? Esto es algo muy importante decir y que tiene que ver con un marco de la reforma normativa que se produjo en el artículo 170 de la parte especial del Código Penal con la ley 3838. Entonces, se habla pues de la edad de la víctima y con ella la presunción de jure de su inmadurez para dar libremente su consentimiento a un acto sexual, y por la otra su incapacidad motivada por factores psicofísicos que coartan su normal discernimiento. Entonces, las cuestiones culturales, ideológicas, educativas, y deben de tomarse en cuenta a efectos de poder determinar cuándo estamos realmente ante un libre consentimiento. Luego se dice en el segundo acuerdo plenario que existe entre los sujetos activos y sujeto pasivo es el que realiza la acción, sujeto pasivo es el titular del bien jurídico tutelado, un vínculo sentimental carente de impedimentos o tolerado socialmente. Tengan en cuenta, por favor, y vean o lean los acuerdos plenarios referidos sobre las rondas campesinas, y propiamente del año 2015, cuando se hizo el análisis propiamente de lo que es el error de comprensión culturalmente condicionado, porque este es un factor de eximente de responsabilidad penal. Todos acá sabemos pues, que existen comunidades campesinas y nativas en las cuales finalmente se desarrollan algunas costumbres, ¿no? Y en estas costumbres pueden ser en algunos casos, entre esas costumbres, de que puedan tener actos sexuales a su primer menstruación de la señorita, de la mujer, y puede ser que esa primera menstruación tome lugar cuando ella tiene menos de 14 años. Y si esto es así, si ella tiene menor de 14 años,
Y tiene que haber un vínculo sentimental que los una a estas personas y partir de ello poder generar un grado de legitimidad del error de comprensión culturalmente condicionado que se analice en el ámbito de la culpabilidad. Porque vuelvo a reiterar, en el Perú tenemos un monismo jurídico, ¿no? Todo el Código Penal es obligatorio para todos, no solamente para algunos, sea donde se encuentren. Pero la reforma de la Constitución en 1992 del Constituyente tomó en cuenta la multiculturalidad, la pluriétnica, como factores importantes y esenciales de nuestra sociedad peruana, en el sentido de que puede existir comunidades campesinas y nativas en los cuales aún se siguen desarrollando algunas costumbres y ciertas costumbres que pueden resultar siendo contrarias al ordenamiento jurídico peruano, propiamente al Código Penal, de que tengan un acto sexual antes de los 14 años. Entonces eso es importante decir en un orden de las cosas donde había que poner limitaciones a la suerte de accesos carnales o actos sexuales que se producían sobre todo con mujeres, niñas y adolescentes entre los 12, 13, 14 años de edad, aprovechándose o queriéndose amparar sus agentes, estas personas, en el denominado error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Y da pena decirlo que dentro del grado del análisis sociológico y cultural, en lo cual se hace mención en este acuerdo plenario 1-2015 CJ 116, que a veces los propios padres ponían en bandeja de plata a sus propios hijos a cambio de dinero. Por eso lo que se dio cuenta en este estado de las cosas, en esta descripción de algunas comunidades campesinas y nativas, eran los criterios o finalmente el pensamiento que rodeaba a muchos de estos habitantes, o todavía puede ser que los tengan. Que toda menor de edad que menstrua ya debe ser sometida a relaciones sexuales. Una mujer, a veces una niña, puede tener su primera menstruación a los 10 y 11 años. Y con eso también, si ya le damos el paso a la sexualidad, podríamos estar afectando sus derechos humanos más importantes, su autorrealización de la persona humana. Sin eso, la sexualidad es importante para la autorrealización de la personalidad del individuo, pero tenemos que tener una persona con cierto grado de madurez para emprender un acto de esta naturaleza que puede tener ciertas consecuencias, salir embarazada. Prácticas arraigadas de matrimonios arreglados para niñas o adolescentes menores de 14 años. Y no se olviden que fijamos el límite cronológico, que para que tener libertad sexual es mayores de 14 años. Los menores de 14 no tienen libertad sexual. Tienen intangibilidad. Asimismo, los totalmente privados de discernimientos no tienen libertad si no tienen intangibilidad sexual. Venta de niños a adolescentes. La venta, pues imagínense de qué estamos acá hablando, ¿no? Cuando las personas no son bienes muebles, solamente puede ser objeto de una compra-venta y ustedes vean el libro sobre obligaciones de nuestro Código Civil, los bienes muebles e inmuebles. Las personas no son bienes, ni muebles. Vean los artículos 85, 885, 886 de nuestro Código Civil. ¿De qué estamos hablando acá? Ya la esclavitud fue abolida el siglo XIX por Castilla. Entonces, acá son prácticas o finalmente totalmente fuera de lugar en un contexto de respeto a los derechos humanos y que precisamente se incluyó ya tiempo atrás, aparte del delito de trata de personas, del delito de explotación sexual, ¿no? Entonces, las ventas de personas es totalmente inadmisible y es finalmente una ofrenda, finalmente a los valores esenciales de cualquier Estado mínimamente racional y mínimamente civilizado. Validación, tolerancia del rapto, pues el secuestro que se llevaban a la chica fue a menos de 14 años y ya, bueno, tenían prácticas sexuales y la hacían mamá, pues o sea, tenían prole. Legitimación de prácticas sexuales tempranas consentidas. Eso que también significó la modificatoria de un párrafo al artículo 15 de la parte general del Código Penal, que en los casos de aplicar el error de comprensión culturalmente condicionado, el juzgador había que tomar en cuenta los lineamientos para procesos penales interculturales, una pericia intercultural, que personas expertas en la materia pueden definir, acá sí realmente había una relación de pareja, había un sentimiento de por medio, y no que había sido sometida esta niña o adolescente a tener prácticas sexuales tempranas y donde los propios padres finalmente habían, de cierta manera, la habían negociado finalmente con este sujeto, aquel con la que tenía las relaciones sexuales, ¿no? En cuanto a definir los procesos interculturales para poder advertir si estamos o no ante un libre consentimiento. No olvidemos que el artículo 170 de la parte especial del Código Penal es clarísimo ahora en su redacción normativa
que tenemos 4 modalidades comisivas ahora. Antes eran 2. Porque antes solamente era la visa absoluta, la realización de acto de violencia que le despliega sobre esta persona, finalmente la está coartando, la está machacando, le está agrediendo salvajemente, de manera alevosa y artera, para disminuir sus capacidades de defensa, el anuncio de un mal grave, arma de fuego, como se veía en algunas escenografías de las películas, como decir la mujer ya perdió, porque lo está amenazando con arma de fuego o con arma punzocortante, y ya le dice por lo menos pues ponte preservativo, ¿no? Porque esto significa no solo la posibilidad de afectar la libertad sexual, bien jurídico importante y tutelado en este articulado del 170, sino a su vez también que se le contagie del VIH, que es una enfermedad contagiosa también y puede ser letal muchas veces puede ser letal. Entonces el proceso de ponerse preservativo máxime, cuando el artículo 170 de la parte especial de nuestro Código Penal tiene un montón de agravantes, ¿no? Ese artículo 170 ha sido modificado de manera sistemática en el tiempo, producto de ciertos contextos y coyunturas de bastante alarma social que es aprovechada por el legislador, por el Poder Ejecutivo, y se van dando opinantemente estas circunstancias, porque hoy en día tenemos 13 circunstancias agravantes. Y no se olviden, estimados amigos, que algo muy importante, para que se dé una circunstancia agravante, primero que tienen que verificar ustedes que se comete el tipo base. El inciso octavo señala que es como un agravante del 170 si el agente tiene conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave. Vamos a ver que también el acto sexual puede hacer que le esté transmitiendo el COVID-19, ¿no? Entonces la libertad sexual es el objeto de tutela y para que podamos decir que esta libertad sexual ha sido afectada, tiene que darse esos medios comisivos. Y si hacemos un paralelismo finalmente con los delitos contra el patrimonio, que de cierta manera también queremos conversar el día de hoy, lo veremos en el margen de nuestras posibilidades temporales, del tiempo que se nos ha dado el día de hoy para exponer, tenemos que identificar algo muy importante. Algo muy importante. ¿Cuáles son los medios comisivos? En el artículo 170 identificamos 4 medios comisivos. Entonces ahí, si ustedes me preguntarían, ¿y qué pasa y cuándo ha sucedido en los procesos penales sexuales en menores de 14? Cuando la defensa señala, si la chica dio su libre consentimiento, ¿cuál es el problema? Está recontra templada, enamorada de él, están las fotos donde ven finalmente cómo salen de la manito, de un bar, de una discoteca, de un restaurante. Pero también hay otra foto donde sale cómo él lo está recogiendo del colegio, ¿no? ¿Qué les parece eso? ¿Ok? Entonces en el artículo 173, no se tutela con la libertad. Y como no se tutela la libertad, sino lo que se tutela es la intangibilidad sexual, no es necesario, ¿qué cosa pues? No es necesario que tome lugar ni la violencia física ni la violencia psicológica ahora introducida por la 3838, ni tampoco el anuncio de un mal grave o el aprovechamiento de los entornos de coacción. No se necesita ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque llegamos a una consecuencia, una inferencia lógica que la tenemos ahí a la luz. Que el consentimiento que pueda dar una menor de 14 años no es jurídicamente válido. No vale para el derecho. Si esto es así, no es necesario en los delitos contra la intangibilidad sexual acreditar que el autor haya desplegado el uso de violencia física, de lo que es el anuncio de un mal grave, de haber generado en el ámbito de la violencia familiar lo que es la violencia psicológica o el aprovechamiento de los entornos de coacción que impiden a la víctima dar su libre consentimiento. Pero claro, hay casos límites que hay que tomar en cuenta. ¿A qué me refiero a los casos límites? Y ahora también muy grave de decir, porque el 173, con la reforma de la 3838, tiene ahora una pena de cadena perpetua, estimados amigos. La pena de cadena perpetua es la pena de la sanción más grave que cuenta nuestro ordenamiento jurídico. Es la más grave que tenemos. No hay pena de muerte. No sé si al momento la incorporarán. Un país como el nuestro con bastante incertidumbre, así como tenemos la incertidumbre cuándo va a poder ser controlada esta enfermedad del COVID-19, tenemos la incertidumbre que puede suceder cualquier cosa con las reformas, con ciertos congresos un poco populistas y un poco demagógicos, ¿no? Entonces ahí nos ponemos a pensar
que todo acceso carnal sexual ahora, con una persona menor de 14, hombre o mujer, sujeto pasivo del delito, es sancionado y reprimido con pena de cadena perpetua. Y esa es una pena temporal que no tiene un grado de determinación, pero algo tiene que hacer un poco de artificio el juzgador para tratar de graduar la pena conforme el grado de culpabilidad. No todo delito sexual va a ser cometido igual. Obviamente podemos dar 3 casos. Una niña de 3, 4 años ultrajada sexualmente por su propio padre o por el tío, que sé yo. Imagínense la grave afectación que eso producirá hasta la muerte de la niña. Porque el himen muy pequeño, el ingreso del miembro viril puede generar una hemorragia tan fuerte que puede llevar a la muerte del sujeto pasivo del delito. Segundo, aquel depravado, en caso un tiempo normal, un pedófilo que espera a la niña de 11, 12 años que va a salir del colegio, con engaños, porque estamos ante una persona pues inocente, cándida, muy ingenua, lo lleva a un lugar desolado, y finalmente ahí es donde da rienda suelta a sus instintos más bajos, y la accede carnalmente. Y lo peor de todo, que después de eso, ¿saben qué va a hacer? Va a matarla. Y ustedes me dirían, ese es asesinato, el segundo acto. Sí, y este asesinato para ocultar otro delito es una modalidad de asesinato, me parece, del inciso segundo del artículo 108 de la parte especial del Código Penal. Pero ya con el primer acto, mis estimados amigos y amigas que me están escuchando siempre, las gracias a CEFOCAP por permitirme compartir estos escenarios académicos con ustedes, ya tiene la pena más grave. O sea, con el primer acto de haber ultrajado sexualmente a una menor de 14, ya tiene finalmente la represión más fuerte, que es pena de cadena perpetua. Ya tiene cadena perpetua. Entonces, ¿el otro cómo va a hacer? ¿Se le va a sumar? Claro, usted me dirá, doctor, pero el concurso real de delitos, conforme a la fórmula del artículo 50 de la parte general del Código Penal, permite la sumatoria de penas con las modificaciones de la 28726 y 28730 del año 2006. Se individualiza la pena a cada una, todo el delito cometido, que en concurso real es aquel agente que comete varios hechos punibles en diversos tiempos y espacios, se le podría sumar. Pero yo les pregunto a ¿ustedes pueden sumar más allá de la pena de cadena perpetua? ¿Qué hay más allá de la pena de cadena? No hay nada. Sería la pena de muerte. No tenemos pena de muerte. ¿Ok? Entonces eso también vulnera el principio de jerarquía del bien jurídico. Porque no sé si ustedes consideran y tienen la misma postura que mi persona, que el bien jurídico más importante que tutela el ordenamiento jurídico es la vida humana. Es la vida. Y no la libertad o la intangibilidad sexual. Luego de una violación sexual, el 170 o el 173, todavía hay vida. Una vida poco destruida, se podría decir, por las secuelas emocionales y las graves repercusiones que esto genera en la psique de una persona, de la víctima. Pero ya murió y ahí fue, ya eres historia. Ya no eres sujeto, sino eres objeto de derecho. Entonces, en ese caso, otro caso, en este supuesto, obviamente ya tenemos pena de cadena perpetua también. El primer caso, que es el más grave de todos. Y un tercero, ya se trata de una chica de 13 años que está a punto de cumplir los 14 y tiene una relación sentimental con su pareja de 18. Y pues como que no aguantan un poco el asunto, ya quieren finalmente dar rienda suelta a sus sexualidades y tiene un acto sexual poco antes de cumplir los 14 años. Ahí hay totalmente consentimiento. Usted dirá, pero esto no es consentimiento, no es válido. ¿Cómo hacemos? Y el operador jurídico, a ver, y el fiscal, esto es pena de cadena perpetua, ¿cómo hago? Y ahí tenemos que apelar a los principios, ¿no? Ya la Corte Suprema en los delitos sexuales y sobre todo cuando el marco punitivo que se ha dado en los últimos tiempos producto de estas coyunturas ha ido de una manera progresiva, escaladamente, de forma progresiva, anclando en la pena de cadena perpetua que estamos analizando acá con respecto al artículo 173, llegan algunas ejecutorias en todos ciertos criterios cuando se había dado la 28704 y ya luego derogada por la ley 30.076 y por esta sentencia recaída en el expediente 008-2012, PITC, importantísimo, porque hay una gran diferencia, y yo les preguntaría a ustedes, entre un acuerdo plenario y una declaratoria que estima y declara fundada una demanda de inconstitucionalidad. La misma Corte Suprema ha señalado que los acuerdos plenarios no son retroactivos. No puede aplicarse a hechos que han sido cometidos antes de su publicación, porque no es propiamente una ley, pero genera un criterio interpretativo.
En cambio, las sentencias del Tribunal Constitucional y esta 0008-2012 PITC que estamos visualizando acá, señala claramente, conforme al artículo 83 del Código Procesal Constitucional, que el tribunal en materia tributaria y en materia constitucional está obligado a fijar los criterios de aplicación de la ley penal en el tiempo. Está obligado. Puede revisarse las sentencias anteriores a cuando se expide y se publica. ¿Tiene efecto retroactivo? Claro que sí lo tiene, conforme al principio de igualdad, porque no es un criterio interpretativo, sino lo que ha hecho es expulsar del ordenamiento jurídico una norma que resulta contrario a los valores y a los principios de la Constitución política del Estado. Ajá, y se puede revisar. Y se hablaba de la reconducción típica del delito, de la tipificación, porque claro, había cierto grado de dosis de violencia, amenaza, pero en este caso no era el 173, sino era el 170. Y cuando les hablaba, este es un asunto muy grave, ¿cómo podemos así nosotros graduar una pena por debajo del mínimo legal, al margen de las circunstancias atenuantes privilegiadas que podrían existir de lo que es la responsabilidad restringida o un reo primario? Al margen de también de las restricciones a la responsabilidad restringida que se han producido, aunque un acuerdo plenario de la Corte Suprema señala que ya deja en manos del juez poder aplicar el control difuso y señalar que esta figura de circunstancia atenuante privilegiada tiene su fundamento en la culpabilidad y no en el injusto, no en el delito. Por lo tanto, no tiene por qué restringirse conforme a la naturaleza del ilícito penal cometido atribuido a la gente. Entonces la Corte Suprema ha podido bajar, ir por muy debajo del mínimo legal, aplicando los principios básicos y esenciales. Y uno de ellos, cuando la pareja tiene prole, el principio de interés superior del niño. Y otro principio básico, dos más, el principio de lesividad. Si una persona ya una dama hasta puertas de cumplir los 14 años, están enamorados, recontra templados, imagínense, más aún ya está embarazada. Entonces el remedio es peor que la enfermedad. Y también el principio de prevención especial positiva con respecto a la resocialización, mejor dicho, la rehabilitación social, que son personas pues, que no requieren pues, de mayor cantidad de penas para rehabilitarse, porque han cometido un acto dentro de un marco de efectividad y de sentimiento con otra persona. Entonces es una cuestión importante decir en orden, porque en los delitos sexuales ustedes están advirtiendo, son muchos ingredientes metajurídicos que han incidido en bastantes reformas que han, de cierta manera, contravenido la sistemática del derecho penal sexual, que dejó de lado el Código Penal del 24, que era el honor sexual, y con ese honor sexual no eran objeto de tutela, ni la persona que se dedicaba al meretricio, sobre todo mujeres, tampoco la mujer que había tenido una experticia sexual antes, o sea, solamente el derecho penal protegía a las vírgenes, de tamaño tontería. Luis Guardia, creo que está levantando la mano. Luis Guardia. Sí, doctor. ¿Significa? ¿Quiere hacer preguntas? Sí. Por supuesto, claro. Doctor, buenas tardes. Es la tercera vez que escucho su cátedra del delito contra la libertad sexual. Soy de Huancayo, trabajo en Huancayo, en la Fiscalía de Huancayo. Mi pregunta es, con respecto al delito de violación sexual de menor de edad, contemplado en el artículo 173, si bien es cierto, ha sido modificado por la ley 30.838 en agosto de ese mismo año. Si bien es cierto, la pena es de cadena perpetua, pero ¿qué pasaría si la menor, bueno, tiene 13 años, 11 meses, ¿ya? Y bueno, 11 meses. Y porta de cumplir los 14. Y tiene una relación sentimental con un chico de 17 años. Y producto de esa relación, la menor está embarazada. ¿Se aplica de todas maneras la cadena perpetua para esta persona o el juez o el colegiado podría en este caso aplicarle entonces la proporcionalidad, en este caso de la pena? Proporcionalidad muy importante, mi estado, pero tú me dices que él tiene 17, ¿no? Claro. O supongo que tenga 18. Supongo que tenga cuando me estás diciendo 17 años, ya es infractor de la ley penal y se aplica la ley de responsabilidad penal del adolescente y creo que el máximo es 10 o 15 años. Sí, perdón, supongo que tenga 18 años. Ya, es justamente lo que voy, mi estimado mío, gracias por tu pregunta. Yo creo que qué bien, tú me acabas de introducir un principio que en su momento no lo mencioné, el principio de proporcionalidad, que tiene que haber, primero, hay tres subprincipios. Hay una
casación Arequipa sobre proporcionalidad se lo voy a enviar a los organizadores del evento para que lo compartan con ustedes, ¿no? Y tiene sus principios, ¿no? Primero, el principio de ecuación. Tiene que buscar un fin constitucionalmente legítimo, que es proteger un bien jurídico que está consagrado y que se deduce de la Constitución Política del Estado y que está en el Código Penal, que en este caso es la intangibilidad sexual. Luego, el subprincipio de necesidad. ¿Es necesaria finalmente una pena de esta gravedad? ¿O puede finalmente conjurarse los riesgos, puede generarse los efectos preventivos con una pena menos grave? Porque eso se decía cuando teníamos la pena de 30 a 35, 25 a 30, con la 28704. Y luego en el subprincipio de proporcionalidad, que es algo, el subprincipio de necesidad, ¿es necesario esto para llegar al fin constitucionalmente legítimo? ¿O basta con una pena más grave? Y en el subprincipio de proporcionalidad es la adecuación y la armonía que debe existir entre la gravedad del hecho, principio de lesividad, y yo lo concateno con proporcionalidad. Un mínimo grado de lesividad, porque este caso es una persona de casi 14 años que está a puertas de lograr su emancipación sexual, ¿no, amigo? Entonces, ¿no crees que ahí que el grado de lesividad es mucho menor? Lógicamente. Está a puertas de cumplir 14 años. Entonces, tiene que haber armonía, adecuación entre la gravedad de la medida, del hecho, con la gravedad de la sanción. Principio de proporcionalidad, les voy a pasar la casación a Arequipa donde hace alusión a ello. Entonces, este principio de proporcionalidad, yo hablaba de lesividad también, porque es un mínimo grado de lesividad, considerando en este caso, si bien es cierto, se había producido un acto sexual cuando la menor, la agraviada, no tenía libertad sino intangibilidad, hay que tomarse en consideración, estaba muy próxima finalmente a adquirir su emancipación sexual, que es los 14 años. Siendo esto así, tenemos que tomar en cuenta que la pena tiene que ser proporcional a la gravedad del hecho, y así también finalmente qué tal es el grado de afectación. Y si estamos ante una relación sentimental que viene de años, y máxime considerando que la mujer está embarazada y el interés superior del niño tiene que ser objeto de consideración, es que podemos graduar por debajo del mínimo legal y pues llegar a, no sé, 5 años de pena efectiva. Debería ser suspendida, pero vaya que ahora con la pena que se ha colocado, con la 38, 38, se las pone difíciles a los jueces, ¿no? Se las pone difíciles, ¿no? Claro que el fiscal puede también definir una pretensión punitiva acorde a lo que le estoy mencionando. Los fiscales no, porque tienen que ceñirse en el ámbito estricto de la ley y también puede valorar estos principios al momento de sostener una postulación punitiva, ¿no? Pero acá tenemos que tomar en cuenta estas circunstancias donde la menor ya estaba a puertas y llega a alcanzar, más imagínate, un mes antes de cumplir los 14 años. Y a más aún, una circunstancia a tomar en cuenta, embarazada. Entonces, hay un vínculo sentimental. Acá el remedio es peor que la enfermedad. Hay que graduar finalmente la punición de este comportamiento conforme a ciertas dosis de razonabilidad y proporcionalidad. Porque la ley 30.076, que modifica el artículo 45 y incluye el 45 ya, el sistema de los tercios, señala que solamente se puede ir debajo del mínimo legal cuando la existencia de circunstancias atenuantes privilegiadas. Habría que ver estas dos: carencia de antecedentes del condenado y lo que significa la responsabilidad restringida entre 18 o 21 años, ¿no? Pero esto es, mi estimado amigo, el gran desafío que tenemos hoy en día en nuestro país. El gran desafío por parte de los operadores jurídicos, porque al legislador no le interesa muy poco cómo puede ir graduando la pena dentro de los principios de legalidad y proporcionalidad y razonabilidad. Si no, es como que le tira la pelota a los jueces y los jueces tienen que finalmente iluminar las bases, tienen que dar esa dosis mínima de razonabilidad en el momento de aplicar una pena. Entonces, el principio de proporcionalidad puede tener un grado de aplicación tanto para los legisladores al momento de definir la pena, los marcos penales, y también un marco de aplicación en el caso de los operadores jurídicos, en este caso el juez, al momento de su aplicación. Determinación o idealización de la pena, y nosotros hemos ido definiendo una propuesta de reforma normativa que en el artículo 46 de la parte general del Código Penal se incluya como una circunstancia atenuante cuando en los casos de delitos sexuales o contra la libertad la víctima tiene 13 años. No sé si quieras comentar algo y quieras complementar de lo que acabamos de decir. Hola, hola. Quien estuvo comentando antes, por favor, no sé.
Si quiere complementar la idea. Luis, por favor, te escuchamos. No, doctor, sí, sí comparto con usted, pero supongamos que vamos en este caso para la fiscalía. Como fiscal, somos persecutores del delito, pero nosotros también tenemos que, en este caso, tener este raciocinio o esa interpretación, como usted lo acaba de señalar, ¿no? Si estamos a puertas de una menor que va a cumplir 14 años, tenemos que ver más que todo el protocolo de pericia psicológica si hay una afectación en cuanto al delito de violación. Supongamos que la menor no tenga afectación, entonces ahí el fiscal puede en este caso, respecto a la determinación de la pena, puede en este caso poner, no poner cadena perpetua, ¿no? Él bajo su análisis puede en este caso poner una pena proporcional a lo que usted acaba de señalar respecto al hecho en sí. Por supuesto que sí. A ver, una cosa son dos cuestiones distintas, ¿no? Una es los márgenes que nos da las circunstancias atenuantes específicas, finalmente las genéricas y las cualificadas, ¿no? O mejor dicho, todas estas atenuantes y agravantes que están en el Código Penal. Al momento de la determinación y realización de la pena y que habla de cierta manera el legislador en el 45 o en el 45A sometido al principio de proporcionalidad. Pero al margen de ello, mi estimado amigo, están los principios del derecho penal. Los principios están y se extraen y se deducen de todo el ordenamiento jurídico y de esa relación insoslayable, indisoluble que existe entre el derecho penal y la Constitución. Entonces ya es de recibo y los tribunales de justicia han ido sometiendo la pena a criterios de razonabilidad, de proporcionalidad y de lesividad, y ingresando alguna cuota, en estos casos, lo que es el interés superior del niño. Cuando hay un prole de por medio y hay una familia, hay una convivencia previa. Entonces, que el Ministerio Público pueda apelar esos criterios, yo no tengo por qué decir algo contrario, mejor dicho, por qué negar esa posibilidad. El persecutor del crimen defiende, obviamente, la sociedad, pero tiene que hacerlo conforme al principio de legalidad. Y el principio de legalidad no es un aspecto formal, sino material, sino conforme a todos los valores y principios que se desprenden en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces el fiscal tiene que buscar la pena justa, pero también la pena proporcionada y equilibrada al grado de culpabilidad de la persona y al grado de lesividad del comportamiento. Y tú bien lo dices, si está incluyendo que hay una pericia psicológica en la cual se está finalmente concluyendo que no hay ningún tipo de lesión, entonces creo que el fiscal cuenta con armas e instrumentos más que suficientes para solicitar una pena por debajo del mínimo legal, ¿no? De cierta manera, la pretensión punitiva de la Fiscalía tiene que dosificarse conforme los criterios de los artículos 45, 45A y 46, y conforme el tipo penal de la parte especial que se le atribuye haber cometido al delito, al autor. Pero así también puede hacer uso de los principios y garantías que tienen finalmente un fiel reflejo constitucional y que tienen que dar ese basamento ante un modelo de político criminal que hace rato, mi estimado amigo, ha dejado de lado los principios legitimadores del ius puniendi estatal. Porque no puede ser ahora, porque ¿cuál es el argumento? Que el delito contra la intangibilidad sexual del 173 tenga una pena más grave que el delito de asesinato o de parricidio. Creo que la vida humana es más importante. Creo que por ahí quieres hablar, decir algo más, o otros participantes me parece que están No, queriendo hablar. no, doctor, Dime. muchas gracias. Muchas No, al gracias. contrario, gracias por tu participación y creo que el añadido del principio de proporcionalidad resulta importante, ¿no? No pensemos y ya no definamos estas arquitecturas o estas posturas muy verticalizadas, o mejor dicho, muy estancas de algunos operadores jurídicos y partamos de los valores y los principios que se desprenden de nuestra Constitución, máxime hoy en día, en este contexto del COVID-19, en las reformas que se han ido produciendo los decretos legislativos 14.3 o 14.14, 14.15, sobre esta necesidad de deshacinamiento de los penales, de lo que la afectación de la libertad debe ser siempre la última ratio. Y si hay que hacerlo, hay que someterlo a ciertos criterios de proporcionalidad y también razonabilidad. ¿Alguien quiere comentar? Me parece la autora Kelly Jauregui. ¿Algo quiere decir? Por supuesto, la escuchamos. Actívenle su micrófono, por favor.
Por favor, para ubicar, si pudieran levantar la mano. Ahí está, la doctora Kelly Jauregui. Que- Bien, doctor, muy buenas tardes. Interesante la ponencia del día de hoy. Y lo que acaba usted de exponer y responder también al colega me trae a colación algunos casos que he visto en la práctica fiscal en el Distrito Fiscal de Amazonas, donde trabajo. Recuerdo más o menos que el año 2007, en esa época ya estaba vigente la ley 28704, y en esa época algunos fiscales aún tenían un poco de temor del órgano de control interno para poder pronunciarse en relación a los acuerdos plenarios que también ya se había dado en relación a las relaciones sexuales consentidas de los menores mayores de 14 y menores de 18 años. Poco a poco recuerdo, ¿no?, que los fiscales decían, no, pero nosotros somos defensores de la legalidad, entonces hay que dejar al Poder Judicial que haga su labor, entonces ellos deben ser los que invoquen los acuerdos plenarios, ¿no? Lo cual es paradójico, pero ya poco a poco creo que lo fueron entendiendo y de esa manera se fueron resolviendo varios casos. Ya con posterioridad, el colega hace unos minutos hizo también una pregunta en relación a un caso de una menor de 13 años, relaciones sexuales consentidas, incluso gestante, me parece. Acá en Amazonas, por ejemplo, hemos tenido ya varios casos así, y precisamente se han resuelto a la luz del principio de proporcionalidad de la pena, se ha invocado el interés superior del niño y, por tanto, también lo que establece el artículo 45 del Código Penal, que es el tener en cuenta los intereses de la víctima en este caso. Uno de esos primeros casos donde se condenó a uno de los acusados a una pena suspendida con 4 años, suspendida por 3, fue el año 2010. Se trataba precisamente de una menor de 13 años de edad que había tenido relaciones sexuales consentidas con un joven de más o menos 25 años. La familia había aceptado incluso ya estaban conviviendo y la niña ya estaba gestando. Él se hacía cargo de todos los gastos de manutención, tanto de la niña como también del bebé que venía en camino. En este caso, el colegiado no puso mayor oposición en cuanto a la pretensión de la fiscalía. Al principio había un poco de reparos también por parte del fiscal provincial en ese caso para justificar la pena al momento que se formuló la acusación, pero tuvimos una reunión ya de despacho y finalmente se llegó a un criterio uniforme y se pudo sustentar la pena basada en principio de proporcionalidad. Interés superior del niño fue lo más fuerte que se pudo sustentar ahí. Luego, en el año 2013 también hubo un caso similar, pero aquí ya se incorporó también un medio de prueba adicional, que fue un protocolo un informe antropológico sociocultural. Varió la situación un poco porque ya acá se resolvió el caso teniendo en cuenta el error de comprensión culturalmente condicionado. Y así otros casos, doctor, quería compartir la experiencia que hemos tenido nosotros en Amazonas en relación a este tipo de casos y que se ha resuelto de muy buena manera y, digamos, armoniosa para ambas partes porque la familia no ha quedado desprotegida en este tipo de casos. Ese era mi aporte, doctora, en relación a esto. Muchas gracias, doctora Kelly Jauregui. Un gusto escucharlas de Amazonas. Veo que está muy bien. Fíjense algo muy importante, ¿no? Tenemos que dejar de lado, mejor de percibir, que el derecho penal no puede constituirse un instrumento de pura opresión, que el remedio no puede ser peor que la enfermedad. El derecho penal no puede ir a ingresar a los ámbitos de mayor grado de sensibilidad del ser humano, que es el amor, ¿no? No puede ir contra el amor y contra los sentimientos más nobles que ligan a los seres humanos. Pero claro que de por medio pende el principio de legalidad y esa espada de Damocles que tienen algunos ante los órganos de control que vayan a instaurarle un procedimiento disciplinario. Creo que la doctora Kelly Jauregui, es usted fiscal, ¿no? Significa ya una nueva apertura y visión. Los fiscales, por supuesto, que tienen posibilidad de invocar acuerdos penales. ¿Quién ha dicho que no?
precedentes vinculantes, generar criterios interpretativos. Quienes ven al Ministerio Público como un órgano persecutor ciego del crimen están fuera de lugar en el modelo acusatorio, porque el principio de legalidad nos da una visión distinta de legalidad material y de un Ministerio Público que tiene que realizar su labor con objetividad. La objetividad me exige a mí vincularme estrictamente a los principios garantísticos de un derecho penal democrático. Las atrocidades que puede incurrir el legislador tienen que ser subsanadas de cierta manera o dosificadas por parte de los operadores jurídicos, no solamente el juez, sino también el fiscal. El fiscal no abdica en su labor persecutoria si es que solicita penas por debajo del mínimo legal, pero siempre para ello tiene que debidamente fundamentarlos. Eso creo que es la tarea y la labor de hermenéutica, disculpe, la labor interpretativa de los operadores jurídicos, tanto de jueces y fiscales. En la casación 403-2012 Lambayeque, solamente les quiero leer un párrafo para entrar a los análisis que nos queda, porque ya no tenemos mucho tiempo, que si bien el delito objeto de condena a violación sexual de menor establece una pena privativa de libertad no menor de 30 ni mayor de 35 años, fíjense, el juzgador dispone del arbitrio para determinar con arreglo a algunos principios como el de proporcionalidad, que es bastante usado últimamente por los tribunales, y también es utilizado bastante el principio de proporcionalidad. Seguro la doctora Kelly Jauregui lo ha visto en las sentencias, en las demandas de inconstitucionalidad. Cuando la proporcionalidad abstracta de la pena, ¿quién tiene que respetar la proporcionalidad abstracta? El legislador. No ha sido, y no son respetadas, pues. Con estas coyunturas y aún de bastante populismo, pues las penas siempre se van a ir finalmente a lo más alto, lo que no significa que en algunos casos pueda resultar siendo justificado el aumento de una pena. Es función del juez desarrollar con mayor énfasis de proporcionalidad concreta de la pena, o sea, la proporcionalidad en abstracto por parte del legislador, y la proporcionalidad en concreto por parte del juzgador, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, las condiciones especiales del agente, así como factores complementarios a la atenuación. En el segundo párrafo, y recogiendo lo que dijo nuestro amigo antes que la autora Jauregui, hay que tomarse en consideración la extensión del daño causado. La víctima se encuentra emocionalmente estable, con conducta optimista, personal y afectiva. En consecuencia, existe una suficiente justificación de la pena impuesta. Se le revocó el extremo de la pena de 30 años y reformándole le impusieron 10 años de pena. Bueno, es bastante, igual 10 años de pena privativa de libertad. Pero vaya que de 30 a 10 es bastante, ¿no? Yo vuelvo a reiterar esa postura que hemos ido perfilando en los últimos tiempos, que debería incluirse, disculpen, en el artículo 46 de la parte general del Código Penal, en este tabloide de circunstancias mixtas, porque recoge atenuantes y agravantes, que pueda darse esta atenuante privilegiada en los delitos contra la libertad cuando la víctima tiene 13 años, porque las penas son muy excesivas, son demasiado enérgicas. En lo que ha sucedido en el artículo 173, hay un principio básico y esencial del derecho penal democrático, si lo queremos decir, o liberal, como lo decía mi padre, que nunca podemos perder de vista, que es el principio de culpabilidad. La culpabilidad es un reproche estrictamente individual que recae sobre una persona por haber cometido un delito, pese a que tenía toda la posibilidad de no haberlo cometido, de haberse motivado. Tenía toda la posibilidad finalmente de no haberlo realizado. Entonces, esto hay que tomar en cuenta a la luz de las diversas circunstancias que pueden generarse hoy en día en las codificaciones penales que tienen los marcos penales tan fuertes y donde decimos cómo es que los delitos sexuales tienen pena más grave que los delitos contra la vida, ¿no? Y propiamente cuando les hablaba de la necesidad de interpretar conforme al principio de legalidad y que las absurdas modificaciones producidas por parte del Código Penal, pues lo vemos un poco también en esta casación 87-2011 de Quipa. ¿Qué es lo que se tutela, la libertad o la intangibilidad? Aplicar el artículo 173.3 del Código Penal a la violación sexual de una menor de 16 años, vulnera el principio de legalidad.
por lo que corresponde adecuar y reconducir la conducta delictiva del encausado a los alcances del tipo penal descrito en el 170, y luego otra casación también lo dijo. No se está vulnerando ahí la intangibilidad, sino la libertad sexual, pues el presente caso el bien jurídico protegido no es la indemnidad sexual que corresponde a menores de 14 años e incapaces, sino la libertad sexual coactada y anulada en el ilícito accionar del encausado, entendida como la capacidad legalmente reconocida que tiene una persona para autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad. ¿Ok? Entonces, había un proceso de reconducción típica, es ilícito, ¿no? La persona era mayor de 14 años y claro, había un viso ciertos de violencia e intimidación por parte del autor sobre su víctima, o tomando en cuenta finalmente la fuerte distancia etérea que existe entre el hombre y la mujer, o que puede resultar después que sea al revés, ¿no? Que sea la mujer mayor y el hombre el menor. No se olviden que en una relación finalmente vayamos a ver de docente con alumno, ella tiene 25 o 30 y él tiene 12, 13 años. El niño, el adolescente puede ser víctima o es autor porque él lo penetró. ¿Cómo sería? No necesariamente el que penetra es autor de violación sexual, ¿eh? No estoy haciendo apología al delito, a los delitos sexuales, ¿eh? No necesariamente el que penetra. ¿A qué me refiero? Porque cuando es un niño o un adolescente, él obviamente tiene una manifestación orgánica, una erección, y él accede carnalmente a un hombre o una mujer, en relaciones homosexuales o heterosexuales. ¿Quién es el autor? ¿Él el que está penetrando o la persona que se está prevaliendo de su menor edad, de su adolescencia o niñez para tener un acto sexual con él? O ella. Con él, disculpa, porque se refiere a un hombre. Él es la víctima. Igual relaciones homosexuales cuando un hombre puede obligar a otro hombre que lo penetre. Porque ahí lo que se está vulnerando es la libertad sexual de autodeterminación de la vida en sociedad, de determinar de un punto de vista positivo, en el sentido de decir con quién, cómo y cuándo tienes un acto sexual, y en negativo de rechazarlo, pues, de decir no a tener un acto sexual con otra persona, pero claro, viendo grosso modo cómo se dan las circunstancias, porque la violencia y la intimidación y este grado de coercibilidad tiene que darse antes de, porque si primero fluye un acto sexual totalmente libertario y totalmente consensuado, y después recién la maltrata físicamente, habrá maltrato, habrá un grado de lesión, pero no propiamente un delito de violación a la libertad sexual. Y decimos acá, la libertad sexual, mayores de 14 y no personas privadas de discernimiento, puede verse lesionada o afectada cuando la víctima es penetrada vía anal o vaginal, o cuando se le obliga a realizar el felato inoral. La 28251 pues promulgó, ya ustedes lo saben mejor que yo, en el año 2004, una reforma muy importante, de que ya no bastaba o no era únicamente, o se extiende, es una conductas típicas más omnicomprensivas del acto vía anal, decía vía vaginal, diré vaginal, anal, con la 28251, antes decía otro acto análogo, y vía por la boca, ¿no? Bucal, el felato in ori, por otras partes del cuerpo, otros objetos. Por eso es que algunos en la doctrina en aquel momento señalaron, con cierto grado de razón, que se llamaban los delitos de acceso carnal sexual. Los españoles en el Código Penal del 95, en su artículo 179, ya habían tipificado lo que se llama las agresiones sexuales, ¿no? Que va más allá de lo estrictamente convencional, y hay que salir de lo tradicional, pero claro, hay que darle un contexto de sexualidad. Porque si hay un grado de violencia, porque le quieren fregar la vida a un hombre, porque quieren lesionarlo, no afectarlo en su cuestión, en su ámbito o plano sexual, lo que hace es introducirle finalmente un palo, algún tipo de instrumento vía anal. Ahí sería delito de lesiones. Hay que tener un contexto de sexualidad para definir que el ingreso de otros objetos a la vía anal, en el caso de un hombre, tenga un ámbito de sexualidad. Me parece que levantaron la mano por ahí, por favor. ¿Los escuchamos? Sí, doctor, buenas, nuevamente, Luis. Luis, claro, sigue, sigue. Doctor, bueno, como estamos hablando con delitos contra la libertad, hace poco salió pues el caso de el señor Andrés Vice. Este caso, si bien es cierto, lo han tipificado su conducta dentro de exhibiciones y publicaciones obscenas.
usted con la experiencia que tiene como fiscal, en este caso, este hecho imputable a esta persona es considerada delito toda vez que la menor de edad tiene 17 años. Propiamente, ¿cuál es la conducta? Por favor, ilústrame, que no la sé bien. Lo que pasa es que el actor había tenido una conversación fluida con esta menor de edad ya en reiteradas oportunidades a través de un chat. Y que esta persona ¿Qué es lo que hizo? le había mandado un vídeo o fotos desnudas. ¿Ya? Ya. Y pues esta persona pues, seguramente lo ha denunciado porque le había mandado publicaciones, o en este caso vídeos supuestamente desnudos de esta persona, ¿no? Desnudo. Sí. ¿Ya? Ya, si bien es cierto, la conducta de esta persona está enrolada en el artículo 183, inciso segundo, porque si bien es cierto, bueno, en dicho articulado señala de que esta persona, aquella persona que muestra imágenes visuales o auditivas, entre otros, pues el tipo penal se podría configurar, ¿no? Y también por la edad que tiene. Pero tenemos que ver acá en ese segundo punto donde dice que, pues, que puede afectar su desarrollo sexual a esta menor por los vídeos o las fotos, pues, que había mandado el actor. Si nosotros nos hacemos una interpretación no literal a la norma, sino extensiva, podríamos señalar nosotros que efectivamente tenemos que ver más que todo si esos vídeos o esas fotos que hubiera mandado el actor a esta persona que tiene 17 años, que es menor de edad, puede afectar su desarrollo sexual. Mira, si tenemos en claro. cuenta, tenemos en cuenta que según el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional el artículo 173, inciso tercero, respecto, ¿no?, de las personas que podrían decidir sobre su desarrollo sexual a partir de los 14 años. Estamos hablando de una persona de 17 años. Es, en este caso, imputable a esta persona por el simple hecho de mandar videos y fotos a una menor de 17 años. A ver, acá hay dos tipificaciones que se pueden entrecruzar y tú que creo que me estás yendo por la 183, ¿no? Por ofensas al peor público, ¿no? 183, inciso segundo párrafo. El inciso segundo habla de que el que incita a un menor de 18 años a la práctica de un acto obsceno. No, perdón, inciso 1. Segundo párrafo. El inciso primero es el que muestra, vende o entrega a un menor de 18 años por cualquier medio, objetos, libros escritos para que, por su carácter, porque puedan afectar. Pero estamos hablando hoy en día, ese delito del 183, cuando se habla de un menor, lo antecedo a lo que sucedía en el Código Penal del 24, que era el delito de corrupción de menores, donde había pues, cuestiones muy éticas, muy morales, que al niño no lo pueda, un adolescente, llevarlo a un burdel o que vea finalmente películas pornográficas. Hay una suerte de asistematicidad entre los artículos 183 y el 170. ¿A qué me refiero? Que si se está, mi estimado amigo, reconociendo que una persona puede tener actos sexuales a los 14 para arriba, ¿no te parece incongruente que le digas que no puede haber una revista pornográfica a los 15, 16 años? Claro. ¿Hay o no incongruencia? ¿Hay o no hay incongruencia? Claro, sí hay total incongruencia. Hay incongruencia. ¿Por qué le digo eso, doctor? Porque si se declaró inconstitucional el artículo 173, inciso tercero, donde dice que si una persona cuando fue violada era de los 18 años, ahora lo pusieron 14 años, porque podría, ella misma podría autodeterminarse en su vida sexual. Entonces, si nosotros vamos a prohibir que una persona supuestamente, por el simple hecho de que le haya mandado un video sexual o una foto sexual, podría en este caso enrolarse a ese tipo penal, hay que tener en cuenta que ese articulado fue modificado y también anteriormente salió un recurso de nulidad en la cual la Corte Suprema dice no, se podría obviar, porque es algo moral, del 14 para arriba, de 14 hasta los 17 años, pero de 14 para abajo ahí sí sería delito. Eso lo ha plasmado la misma Corte Suprema en un recurso de nulidad. Entonces, imputarle a una persona en mandar unos vídeos y
una fotografía a sabiendas de que esa conversación fue consentida y además tiene 17 años de edad. No, pues ya es una persona que ya sabe más o menos que es la desnudez, ¿no? Yo creo que Claro, más a ese delito, algunos lo han querido llevar, mi estimado amigo, al delito de acoso sexual, ¿no? o sea, algo así. Yo vuelvo a reiterar, para mí no veo aplicación hoy día de las ofensas al poder público que tiene un contenido muy moralista, muy ético, ¿no? Ajá, ajá. Y creo que ya mayor de 18 no es, tendría que haberse cambiado y ser menor de 14, por De Dios. 14. Claro, Sí. tiene que haber una interpretación sistemática entre el 170-73 y el T-183. Si le estás dando posibilidad que tenga acto sexual después de los 14, entonces le vas a prohibir que vea una película pornográfica. Otro que lo incites, lo que dice es lo que llaman la corrupción de menores. El adulto que quiere llevar finalmente, supuestamente, por las sendas del mal de la pornografía y el sexo al menor de edad. Pero el menor de edad es el 17, 16, no es lo mismo que el de menor de 14 años. Entonces, yo no veo sistemática ahí y un posible grado de aplicación que todo aquel que envíe un video de una persona que está desnuda sea constitutivo del delito. Más aún, que las ofensas al poder público es un bien jurídico que atenta contra un grupo indeterminado de personas. ¿A qué me refiero? Que afecta la moral pública. Ya no estamos en estas propuestas de conservadurismo a una sociedad más abierta que tenemos hace años atrás. El 183 vuelve a replicar un delito de corrupción de menores que teníamos en el Código Penal de 1924. Pero el Código Penal de 1991 tutela la libertad sexual, no tutela el honor sexual. Debemos distinguir el derecho de la moral. Lo otro que podríamos, para mí, totalmente fuera de lugar el 183, ¿eh? No se aplica acá, fuera de lugar. Lo otro, habría que ver el 176B que fue incorporado por el decreto legislativo 1410, el que con cualquier de manera vigila, persigue o hostiga o sedia busca establecer contacto con una persona sin su consentimiento. Nosotros hemos establecido en nuestro libro que sacamos último, delitos sexuales y acoso sexual, que finalmente que el consentimiento lo tienen los mayores de 14. Habría que ver que la receptividad de esas imágenes fueron o no consentidas. Primer punto. Segundo punto, de que con esas imágenes lo que buscaba esta persona era tener un encuentro personal o tener un acto de connotación sexual. O sea, el delito de acoso sexual, mi estimado amigo, viene a ser un acto preparatorio de un delito de violación sexual o de actos contra el pudor. O sea, pura y lisamente mandar un video desnudo de una persona no es suficiente para poder configurar ese hecho como un delito de acoso sexual. Pero ¿qué Tiene pasaría? que... A ver, Dime. doctor, ¿qué pasaría, bueno, si el fiscal que está llevando este caso lo han enrolado en ese articulado 1183, inciso segundo párrafo, inciso primero, y está a la espera del protocolo de pericia psicológica? ¿Qué pasaría si en ese protocolo, al ser evaluada a la menor, en sus conclusiones señala de que hay una afectación? No lo sé, pues yo no sé si una chica de 17 años va a ser afectada gravemente en su sexualidad por ver a una persona desnuda, ¿no? Yo Pero por no eso les creo digo, que eso me ¿qué parece un pasaría? poco... Claro, ¿qué pasaría si sale Bueno, afectación? ¿ah? ¿Qué ¿Qué pasaría si... pasaría? Es que, claro, ya son supuestos, amigos, y obviamente eso depende también, pues, del grado de discrecionalidad que tenga el momento de valorar eso el fiscal, al momento de luego ir definiendo su persecución penal, ¿no? De afectar gravemente. Y no voy a decir que haya sido afectada, pero por otros actos, ¿no? Yo digo, puede afectar el que le mande videos de esa naturaleza. Pues claro, habría que ver el grado de la chica, ¿no? Puede ser una persona muy cristiana, de muchos valores, Por una ahí, ¿no? persona que no es abierta finalmente a la sexualidad, ¿no? Habría que analizar caso por caso, ¿no? De que realmente una mujer de 17 años, hoy día pues las imágenes, el internet, los medios audiovisuales, o sea, que alguien que me diga 17 años que nunca ha visto un estado de desnudez, al margen de que lo vea como una forma de ilustración, no digo que necesariamente haya visto una película pornográfica, al margen de que sea virgen o no, no sé si me dejo entender. O sea, Sí, habría doctor. que ver el grado de las condiciones personales de esta persona para que pueda decir que ver una desnudez de otra persona le genera un impacto de tal naturaleza que le afecte psicológicamente. Yo lo veo muy difícil de esta manera, porque hay que apreciar este artículo 183
conforme la sociedad actual que tenemos, donde los medios de comunicación, la ciencia, la tecnología, las redes sociales, pues las imágenes, y tú solamente ves entonces la televisión y mandan un programa donde se está viéndole finalmente medio cuerpo desnudo a una mujer y lo ve un niño, y también estaríamos ante ese delito, ¿o no? Sí. Donde están propagando imágenes de desnudez de hombres y mujeres. O no lo hacen. O no están propagando en el COVID-19 imágenes de mujeres, de personas muriéndose en la calle. ¿Eso no también es un impacto brutal o no? Sí, doctor. Y eso lo vamos a generar como un acto de una repercusión y una afectación psicológica. No Hay me que, parece. Absurdo. claro, yo creo que hay que entender eso conforme grados de razonabilidad, porque realmente si no estamos yendo en caminos equivocados, finalmente cauces interpretativos que no son acordes finalmente con lo que tenemos que fijar con un derecho penal democrático. ¿Hay alguna, Luis Guardia, nuevamente quieres decir algo? Salvador. Ah, Salvador, te escucho, Salvador. Muy buenas tardes. Disculpe, de repente me desvío un poco del tema, pero antes de que culmine su ponencia muy buena para esto, el tema de tocamiento, el tema del 176, tocamientos indebidos, no me queda claro muy bien los verbos rectores, y si en ese contexto significa lo mismo tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, doctor. ¿Podría aclararnos un poquito ello? Bueno, los actos libidinosos, ¿no? Aquellos que finalmente van a despertar el líbido, ¿no? Aquellos que finalmente generan finalmente la incitación, la excitación finalmente del placer humano. Yo creo que no hay gran diferencia y no hay necesidad de colocar actos libidinosos, ¿no? En los actos contra el pudor. Que basta decir que son tocamientos finalmente con los órganos púdicos y los órganos genitales de la víctima para poder decir que estamos ante el artículo 176 de la parte especial del Código Penal. Cuando hablamos de lo libidinoso, lo pornográfico, lo impúdico, acudimos a terminologías realmente un poco abstractas y un poco etéreas, y al fin y al cabo lo que hacen es perturbar un poco la actividad interpretativa, ¿no? Y eso es precisamente, creo que tú me has dado lectura al 176A, creo, ¿no? Sí, correcto. Al 176A, ¿no? Tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual ahí nomás, o actos libidinosos. Sí, lo otro está sobre lo que es el acto libidinoso. Con el acto libidinoso estás haciendo, ¿sabes qué? Dando cuenta, mi estimado amigo, a la mente criminal, al líbido, a lo que tú quieres aplacar a la gente al realizar ese tocamiento. Un acto libidinoso. Es como decir que nosotros hemos descartado ya categóricamente que en los delitos sexuales se tenga que acreditar el ánimo lascivo. No basta el dolo. O sea, hay que analizar esto con el grado de objetividad. Pero cuando hablamos de libidinoso, ya damos cuenta de algo subjetivo, algo que trasunta la mente humana. Ese acto es innecesario. No es necesario, indispensable su inclusión en el artículo 176, sino basta que tenga actos de connotación sexual o tocamientos en las partes y se acabó el asunto. Y eso con lo que lo complemento con el dolo, conciencia y voluntad de realización típica, sin necesidad finalmente de apelar a un discurso o una terminología metajurídica que tiene un alto grado de abstracción por su contenido etéreo, ¿no? O sea, lo uno lleva lo otro consigo, que no es necesario, que no es para ti libidinoso y que es para ti lo no libidinoso, ¿no? En una sociedad de tantas aperturas y donde esos términos tienen que ir adecuándose en los contextos actuales de nuestra sociedad. Lo que pasa, doctor, que el verbo rector señala tocamientos indebidos o actos libidinosos, lo que permite interpretar de una otra forma que serían distintas acciones, ¿no? Sí, claro, distintos, pero yo, como te digo, ¿cómo yo defino el acto libidinoso desde un punto de vista estrictamente objetivo? El líbido, actos libidinosos, lo libidinoso va a generar dentro de la percepción humana. Lo que me lleva al grado de objetividad son los actos de tocamientos contra las partes íntimas o de connotación sexual. No sé si me dejo entender. Yo creo que con actos libidinosos se está discurriendo en aguas movedizas que lo único que generan es perturbar la actividad interpretativa, porque le están generando un problema. Si tú eres fiscal y das esa tipificación,
A ver, ahora demuestra que ese es un acto libidinoso. Correcto. ¿No es más fácil para ti, creo, que tú digas solamente que son actos de connotación sexual o tocamientos en las partes íntimas de la víctima? ¿Que ese es el grado de objetividad? Claro, se está confundiendo el objetivo con lo subjetivo. A eso voy, mi estimado amigo. Doctor, muchas gracias. No tienes por qué, pero interesantísima tu pregunta y tal vez por ahí hay que desarrollar un poco más los conceptos. Porque no nos olvidemos que el tipo penal es la confluencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y hay que esto tomarlo conforme siempre al principio de legalidad. Ya lastimosamente por la hora yo ya tengo que conectarme, tengo asunto que hacer. Igual ha sido un gusto haber participado con ustedes, creo. Imagínense que también se había programado hablar de delitos contra el patrimonio, pero ya por el tiempo transcurrido es imposible y seguro con CEFOCAP estaríamos en coordinación para hacerlo. Se les ha enviado algunas diapositivas, yo me comprometo a enviar a otras sobre el tema, si gustan, el tema de tocamientos, ahora se llama tocamientos indebidos en el ámbito del 176, y fue importante con el 3838, el caso Mamani, que en los tocamientos indebidos contra personas mayores de 14 ya no es necesario el uso de la violencia y la amenaza. Eso me pareció un acierto dentro de los desaciertos que se producen en las diversas reformas por parte del legislador y el Poder Ejecutivo. Gracias entonces a CEFOCAP y a todos ustedes por haberme permitido haber estado con ustedes el día de hoy, 13 de junio del año 2020. Espero en la medida de lo posible haber dado respuesta a sus interrogantes. Ustedes han participado muy bien, tienen sus propias posturas, me han ayudado finalmente en algunos puntos, tanto en el método probático de los delitos sexuales, con las pericias psicológicas, propiamente en el grado de interpretación que se tiene que darse sobre elementos normativos del tipo como es los actos libidinosos. Pero el tipo penal tenemos que discernir de lo que es el elemento objetivo y subjetivo. Para mí es un desacierto esta definición de elemento de los actos libidinosos. Lo importante dentro de la objetividad y la corporeidad tiene que ser los tocamientos a las partes íntimas o propiamente los actos de connotación sexual. Entonces, no me queda más que agradecer a CEFOCAP nuevamente. Tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho. Voy a tratar de también enviar a los organizadores del evento la mayor cantidad de material posible que puedan servir a ustedes en el grado de profundización de los conocimientos y me ha dado mucho gusto. He tenido la oportunidad el día de hoy, 13 de junio de 2020, de haber podido compartir escenario con personas que ya tienen una experticia y un conocimiento de la materia. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos pronto. Gracias, doctor, a usted. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Dios los bendiga. Hasta luego. Antes que se retiren, comunicarles que a las 6:30 tenemos un seminario con el doctor Frank Almanza. El tema es seminario especializado en Derecho Penal, la culpabilidad, causas de imputabilidad y de exculpación. Vamos a mandarles el link también para que se conecten de forma libre. Y también comunicarles que se va a subir el material a la aula virtual, los materiales que nos va a enviar el doctor, también este video grabado. Gracias.